Familia de mi corazón, tomemos una porcioncita para el alma. Pero antes es necesario que tú y yo nos recordemos que en el Todopoderoso, en el Amoroso, en el Misericordioso, en el Fiel, en el Dios generoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la Torá, el Dios que por su misericordia luego envió a Jesucristo, está nuestra única esperanza. Que Él es el camino, que Él es la respuesta a nuestras preguntas y que en Él, solamente en Él, está la llenura de nuestros corazones. Así que vayamos a su presencia. Hoy vamos a hablar de una herramienta que es de suma importancia y súper poderosa para aquellos quienes esperamos la promesa de un día poder encontrarnos con Jesús. Aquellos que esperamos la llegada, su llegada, la llegada del misericordioso. Hablemos de la fe, pero no solamente vamos a hacer de la fe útil en nuestra vida espiritual, sino que la fe es una herramienta que no es favorable, o sea, que actúa a nuestro favor en cualquier ámbito de nuestras vidas. La fe nos permite ver, tocar, manifestar aquello que posiblemente a simple vista no tiene posibilidades de ser. Pero todo dependerá de nuestro nivel de conocimiento, creencia, esperanza, entendimiento. La fe está ligada a la esperanza, la fe está ligada a la espera, la fe está ligada a la firmeza, a la confianza, la fe está ligada al creer, al conocer. La fe debe ser inspirada y tú sabes que la inspiración la da el Espíritu Divino. La fe debe ser aplicada, la fe debe ser enseñada, la fe debe ser sentida. Podríamos decir que la fe es creer, es ver, es caminar con plena obediencia, rectitud, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad. La fe se encamina por una obediencia a una verdad y esta verdad lo vamos a definir como un conocimiento, o sea que la persona tiene una base de su fe basada en un conocimiento, puesto que no se puede creer en aquel que no se conoce. Por lo tanto, nuestra fe se fortalecerá a la medida que conocemos aquel en quien estamos creyendo, aquel en quien creemos. Ahora bien, es el firme conocimiento de lo que cree que le lleva a tener fe en lo creído. Otra vez, es el firme conocimiento de lo que se cree que le lleva a tener fe en lo creído. Me explico. Mi firme conocimiento de Jesús me lleva a creer con certeza que Él es capaz de realizar aquel milagro que yo o tú está esperando, que estamos necesitando. Cuando leemos en Hebreo capítulo 11 versículo 1, está definida como: la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Pero de mi parte pienso que la fe es la esperanza, o vamos a decir, la espera con obediencia en aquello que hemos creído. La fe es aquel sentimiento positivo de una esperanza concretada con una creencia y una obediencia. Afianzo mi fe en aquello que creo, pero para creer debo conocer a quien se cree. Es por eso que vemos en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 11, vemos allí la historia del centurión. El centurión tiene a su servidor
enfermo y le pide a Jesús que le sane. Jesús le dice que va a sanarlo. Ahora bien, vemos la firmeza, la manera de contestar del centurión. Este hombre basado en el conocimiento está seguro, cree con firmeza que Jesús no necesita ir a su casa para curar a su siervo. La expresión de este hombre nos dice que este hombre verdaderamente conocía, creía en el poder de Jesús. Y es que Jesús no necesitaba ir hasta donde el enfermo para que se diera el milagro. Para que se diera el milagro no era necesario que Jesús se moviera del lugar donde él estaba. Y él entendía de eso, que lleva al centurión a expresar con su boca lo que siente el corazón. Un conocimiento firme de decir, no necesita ir a mi casa, simplemente di una palabra y mi siervo, mi muchacho sanará. El milagro se da y se va a dar desde el lugar donde tú estás. Jesús, desde el lugar donde estamos, Él puede respondernos, Él puede hacer posible nuestro milagro. Para que el milagro se dé, tú tienes que creer. Es necesario creer para que nuestro milagro pueda ser visto, para que se pueda ver. La profundidad del conocimiento del centurión que lo lleva a expresarse de tal manera. Dice en el versículo 8, pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi muchacho quedará sano. Vemos que Jesús al oírlo Jesús se admiró y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Vemos allí que Jesús expresó desde el corazón el ver a aquel hombre que realmente sí le conocía. Este hombre realmente sí le entendía y sabía que Jesús en verdad sí poseía. En Jesús estaba la respuesta a la sanación de su muchacho. En Jesús estaba o está la respuesta de su salvación. Y es que el centurión entiende del poder de Jesucristo, que Jesús no tiene que moverse al lugar del enfermo para ser sanado. Basta una palabra para que llegue, para estar asegurado. Pero que aunque muchas veces nosotros no conocemos a las personas por las que se realiza un milagro, no importa, pero sí conocemos las señales que se dan en ese entorno. Y es muy importante. Ahora bien, vemos en Hebreo 11:6. Sin fe es imposible agradar. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por fe abandonó Egipto, estaba hablando de Moisés, sin sin temer la cólera del rey, porque se aferraba a lo invisible como si fuera visible. Eso pasa por la fe. Nosotros creemos que es posible alcanzar aquello que no vemos. Es la fe lo que nos permite alcanzar aquello que no vemos. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, es el conocimiento de la palabra del Padre que me permite fortalecer mi fe. Pidamos al Padre que en su misericordia nos fortalezca en el conocimiento para erradicar, para establecer una buena fe, de tal manera que nosotros no necesitemos ver para poder creer. El Eterno en su misericordia nos bendiga, nos fortalezca y nos permita
a vivir por fe, por aquello que no vemos, pero sí creemos. Bendiciones, un abrazo, le quiero mucho.